Hola chicos, buenas noches. Ya está, a ver, grupo 1, alza la manito para darle el pase, por favor. Grupo 1. Hola Renato. Ya está, a ver, vamos a ver. Natalie, ¿qué más? ¿Solo eres tú, Natalie? Sí, mis compañeros han presentado unos inconvenientes. Una compañera ahora está en el hospital y un compañero está presentando problemas con su laptop. Ya. Estoy yo por ahora. Pero normal se puedo presentar, ya que hemos trabajado todos juntos. Sí, lo que pasa no voy a poder evaluar los otros dos. Ah, Entonces, pero igual puedo presentar yo. sí, sí. Ya está, a ver. Adelante, por favor. Ya. ¿Sí se ve, verdad, profesora? Sí, sí veo, sí veo. Ya, el grupo está integrado por Gabriela Alcántara, Renzo Guzmán y quien les habla, Natalia León. La presentación es que en el presente informe, haciendo uso del programa MATLAB, se escribirá y desarrollará el modelo matemático relacionado con el ejercicio del libro Chapra que se nos fue asignado, el cual fue el problema 27.21, en donde se nos presentó una ecuación diferencial amortiguada de un automóvil. Y vamos a desarrollarla con los métodos Euler y Runcuta y se presentarán las gráficas correspondientes. En los objetivos están encontrar un modelo matemático que esté relacionado con el ejercicio que se nos fue asignado, el cual es en un automóvil, y poder relacionarlo con la ecuación diferencial que está planteada en el ejercicio. Resolver el ejercicio planteado con los métodos estudiados en clase y presentarlos en la interfaz App Designer. En el marco teórico es que nosotros vimos que nuestro ejercicio, nuestra ecuación diferencial, era un sistema amortiguado de un auto, y que es que este sistema amortiguador de un vehículo proporciona las características de buen desempeño y confort en conducción, y esto se consigue aislando el cuerpo del vehículo de las irregularidades del camino y de las aceleraciones producidas durante la conducción. Se debe controlar el movimiento vertical excesivo de la rueda para eliminar las fallas de contacto entre el neumático y la carretera y mantener buenas características de conducción. Y vamos a probar esto luego en el ejercicio que hemos desarrollado y en las gráficas. Se va a notar que se presenta un movimiento oscilatorio, ya que es amortiguado. Este fue el problema. La solución matemática la realizamos utilizando la aplicación Symbol, donde aquí se puede ver el procedimiento, y también lo hicimos a mano para poder confirmar todos nuestros datos. Utilizamos varios métodos para poder confirmarlo, y luego también para poder hacerlo en el MATLAB. Tuvimos una ecuación diferencial de segundo grado y la convertimos en dos ecuaciones de primer grado. Lo primero que tuvimos que realizar fue hallar los parámetros, que fue el tiempo t, la posición x, la velocidad, que es la derivada de la posición respecto al tiempo, y la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Luego aquí tuvimos la ecuación, despejamos y hallamos estas dos ecuaciones en el sistema para poder realizarlo en el MATLAB. Luego, lo del MATLAB prefiero explicárselo desde aquí para explicar mejor el procedimiento. Ya, arrastramos todos los componentes y luego simplemente dimos clic derecho, presionamos callbacks y aquí realizamos todas nuestras funciones. Utilizamos switch para poder hacer los dos métodos, Euler y el método de Runcuta, y realizamos todos los códigos para que se muestren.
Aquí tenemos la imagen, nuestras condiciones iniciales. Aquí utilizamos el drop down para poder hacer los dos métodos. Y una vez que lo corremos, si seleccionamos Runcuta, tenemos un movimiento oscilatorio en el desplazamiento. Y por el método de Euler es igual. Es oscilatorio debido a que es un automóvil con movimiento amortiguado. Y eso sería todo. El ejercicio del libro Chapra, ¿cuál fue el ejercicio? ¿Qué número? 27.21. ¿Puedes mostrarme el enunciado, por favor? Sí, sí. Chicos, todos vayan cargando su MATLAB, por favor, porque tienen que ejecutarlos, ¿ya? Aquí está. Ok, a ver, ejecuta el MATLAB, por favor. Aquí está. Aquí sería por el método de Euler. Nos sale el movimiento oscilatorio del vehículo, del amortiguador del vehículo. Y por el método de Runcuta también nos sale. Sale un poquito distinto porque en el ejercicio solamente nos han dado un parámetro de 0 a 0.4. Entonces estamos trabajando con unos datos bien chiquitos. El lo de 45. No solamente lo hicimos con Euler y Runcuta. Grupo 2, por favor. Uy, Hacen la manito para darles el pase, por favor. Listo, pueden empezar. Profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, ¿cómo hago para compartir ¿cómo se llama? El PPT? En la parte inferior derecho hay un rectángulo con una flechita. Ahí le das clic y luego vas a leer tres opciones. Compartir. ¿Encontraste? ¿Lo viste? ¿Llega a ver? ¿Me confirma, por favor? Sí se ve. Sí se ve. Sí, sí se ve. Sí, sí veo. Ok. Bueno, profesora, vamos a explicarle la resolución del ejercicio del libro de Chapra, el capítulo 27, el ejercicio 27.25. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, primero, la aplicación. El ejercicio constaba de un movimiento armónico simple. La aplicación de los movimientos armónicos consisten en vibraciones. En este caso, tenemos cuando la vibración es forzada, existe un fenómeno llamado la resonancia. La resonancia ocurre cuando la frecuencia de la fuerza de excitación es igual a la frecuencia natural del sistema. Y cuando esto ocurre, la amplitud
la amplitud de la oscilación se puede hacer hasta infinita cuando el cuerpo es muy rígido y puede llegar a derrumbarse. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, primero consideraciones. Este es el ejercicio 27.25. Las consideraciones fueron: no hay fricción, se desprecia la fricción. Es un movimiento que existe conservación de la energía mecánica porque la única fuerza que actúa son las fuerzas elásticas. Y parte de su posición de equilibrio, es decir, los resortes al inicio no estaban deformados. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, lo primero es sobre el principio físico. El principio físico que se utiliza para resolver el ejercicio es la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y se analiza individualmente cada masa. Se analiza la masa 1, la masa 2 y la masa 3. Se asume como parte del equilibrio, primero que el resorte 1 se elonga hacia la derecha. Por lo tanto, va a llegar un punto en el que el resorte 2 va a tener una compresión y después de cierto periodo de tiempo, este va a elongarse de nuevo. Es por eso que en el momento de hacer la sumatoria de las fuerzas, cuando se hizo la consideración de la fuerza 2, la fuerza elástica, obviamente son las únicas que actúan, iba a ser la constante elasticidad por la posición 1, que es lo que se ha elongado, menos la posición 2, que vendría a ser la posición 1, que es lo que se ha compreso, menos la posición 2, que es lo que se ha elongado. Y todo eso es igual a la masa por la derivada de la segunda derivada de la posición. Se despeja y se arma nuestra primera ecuación diferencial. Siguiente diapositiva, por favor. De la misma manera se hace en el otro. Se hace el mismo análisis para la masa 2 y para la masa 3. La masa 2 tiene su resorte y este pasaría a elongarse junto con su coeficiente de elasticidad. La diferencia es que la masa 2 va a experimentar tanto la compresión del resorte 2 como la elongación del resorte 2. Y lo mismo pasaría con el resorte 3. De esa manera se arma la ecuación. La constante por la deformación. Y eso nos daría es igual a la masa por la aceleración. El ejercicio nos pedía que se arme un sistema de ecuaciones diferenciales. Es por eso que se hace el siguiente análisis. Luego de eso se arman unas matrices que mi compañero pasará a explicar. Gracias. ¿Qué tal? Ok. Bueno, aplicando el método analítico, teníamos los datos de la constante 1, que era igual a la constante 4, era 15 newtons por metro. Teníamos que la constante 2 era igual a la constante 3, en total era 35 newtons por metro, y teníamos que el valor de la masa 1, la masa 2 y la masa 3 era 1.5 kilogramos. Como mi compañero explicó, una vez que salió las ecuaciones para para cada masa, se procedió a formar la matriz. Se generó esta matriz donde, reemplazando los datos que acabo de mencionar, se pudo hallar la siguiente matriz, valga la redundancia, ¿no? Una vez que se obtuvo esta matriz, se aplicó el método de Sarrus, el cual, para explicar brevemente, te permite hallar la determinante de una matriz, ya sea de 3×3 o mayor, en el que forma dos triángulos. En el primer triángulo junta la diagonal superior y en el segundo triángulo juntan lo que son las dos diagonales secundarias. Resolviendo esa matriz, pudimos hallar la determinada de la misma matriz que estamos trabajando, a la cual procedimos a resolverla y obtuvimos la siguiente polinomio, ¿no? El cual era menos 9 lambda al cubo más 1020 lambda al cuadrado menos 28.200 lambda más 140.000 sobre 9. Igualamos este polinomio 0 y pudimos obtener los valores propios, que era lo que pedía el ejercicio, en el que tuvimos un lambda sub 1 de 33.3333, lambda sub 2 de 6,3350 y un lambda sub 3 de 73.6650. Para el caso de las frecuencias angulares, que era el segundo punto que pedía el ejercicio, simplemente sacamos raíz cuadrada a los lambdas anteriores, a los valores propios anteriores. Tuvimos una frecuencia angular de 5,7735 Hz, otra frecuencia de 2,5169 Hz y por último una tercera frecuencia de 8,5828 Hz.
Y así es como resolvimos este sistema de ecuaciones con el método analítico. Ahora mi compañero procederá a explicar cómo lo trabajamos en el MATLAB. Buenas noches, profesora. Sí, ahora vamos a ver el desarrollo en MATLAB. El desarrollo aquí no es tan complejo, pero primero definimos las variables K1, K2 y M1, que son las principales, donde podemos poner el input de cada uno. Luego definimos que, como explica el ejercicio, que la masa 2 y la masa 3 son iguales a la masa 1. También se define. También la constante 4 tiene una relación de igualdad con la constante 1, con la constante de elasticidad, y la constante 2 es igual a la constante 3 y también se define. Luego de ello, hemos ingresado una constante, el Km significa que es la matriz. Hemos ingresado la matriz de la forma en cómo se puede visualizar. Y intentamos realizarlo por el método de Gauss, de eliminación gaussiana, pero no lográbamos concluir un valor, porque el MATLAB arrojaba error en esa parte, ya que está en función de otra variable, para hallar el lambda. Entonces investigamos más y para poder hallar los valores propios de una matriz encontramos el comando EIG, y este comando nos arrojaba los valores propios. Lo definimos en función a la matriz KM y le pusimos de variable W2. Luego de eso, para hallar las frecuencias, se tenía que hacer la raíz cuadrada de cada uno, y también le asignamos a la variable W. Siguiente, por favor. Así es como se ve en el MATLAB. Esos son los resultados luego de aplicarlo. Hemos puesto los valores. No sé si se observa bien, pero los valores de KM salen muy iguales prácticamente a nuestros resultados analíticos. Y también salen los valores de la matriz W2 y de la matriz W. En el W sale W2, que es la matriz de los valores propios, sale 6,3350, el segundo valor 33,333 y el último 73,6650. Y para las frecuencias, luego de calcular la raíz, sale 2,5169, el segundo 5,77 y el último 8,58. Para ver el Lab Designer, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, este es el código del Lab Designer. Pon la siguiente, porfa, para poder mostrar. Primero, la siguiente diapositiva. Así es nuestro app, nuestro UI Figure. Esta es la forma que le hemos puesto, en el cual tenemos que ingresar los datos de la constante elástica 1, la constante elástica 2 y la masa 1, ya que los demás valores están en función a estas constantes. Para regresar al anterior, porfa. Ya, bueno, aquí definimos K1 es la constante elástica 1, K2 es la constante elástica 2, y así sucesivamente. La masa 1 también es M1. Al igual que en el código anterior, también se definió la masa 2, la masa 3, la constante 4 y la constante 3 en función a los valores que teníamos inicialmente. Luego, para el cálculo se ingresó también la matriz, y en la salida los datos que nos va a mostrar son los datos hallados con el comando EIG, que son los valores propios. Ahí están las casillas, ahí se ve app.valor propio 1 y consecutivamente para los otros tres. Para poder poner cada uno, por ejemplo, de la fila 1, se puso al final del W2, se ingresó el 1 para que nos diera el primer valor. Sucesivamente para los otros dos. Y de igual forma para las frecuencias, la raíz cuadrada de la matriz W2, también la salida de datos, se ingresó a .frecuencia1 edit field.value igual, y el valor de la primera fila
de esta matriz. Al siguiente, por favor. Creo que... Ay, ¿qué pasó? Ya. Profesora, necesita que comparta mi pantalla para mostrar si funciona correctamente el programa, ¿no? Sí, por fin. Ya. A ver, un momento. Ya. ¿Se puede ver mi pantalla? Disculpe, profesora. ¿O no se ve todavía? Sí, ya se ve, ya se ve. Ya. A ver, este de acá es. Este es el código y este es el design view, ¿verdad? A ver, entonces, no se ve tan grande, pero bueno, voy a agrandarlo de aquí. Ya, nuestra constante, perdón, disculpe, profesora. Allá, 1535. Los valores que nos dieron inicialmente en el libro eran 15 para la primera constante para K1, 35 para la constante 2 y 1.5 para la masa 1. Y nos arroja los valores, tanto para la frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3 y los valores propios de los lambda de la matriz. Eso sería todo, profesora. Ok, ¿qué ejercicio te tocó del libro Chapra? El 25, La 27. 27.25. Ujú. Ok, grupo 2, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, grupo 2. Sí, sí, profesora. Ya está, listo. Grupo 3. Gracias, profesora. Solo 2 del grupo 3. Hola, profesora. Buenas noches. Hola, solo 2 integrantes. No, nuestro compañero también está acá. Está dormido, que no alce la manita. Ya está listo. Adelante. Buenas noches, soy Diego Martínez y mis compañeros son Rebeca Calla y Sebastián Vera. Los objetivos de nuestro trabajo son el de desarrollar una gráfica de movimiento armónico de un sistema más resorte y presentarlo en la interfaz de App Designer. También el hallar el periodo de cada oscilación, establecer la gráfica de posición versus tiempo, establecer la gráfica de aceleración versus tiempo, determinar la velocidad angular del sistema. Y también desarrollaremos el sistema de ecuaciones que nos dan inicialmente con los métodos aprendidos en clase. Le paso ahora con mi compañera Rebeca para que explique sobre el análisis del problema. Buenas noches, profesora. En esta parte, nosotros sabemos que la ecuación diferencial tiene esa forma de m por la doble derivada de x más k por x es igual a 0.
En esto sabemos que M es la masa y que X representa el coeficiente de rigidez. Debido a que la ecuación ya está igualada a 0, entonces asumimos que ambos valores, tanto de M como de K, son valores positivos. Para averiguar el valor que tiene la doble derivada de X, K por X pasa al otro lado restando y M a dividir. Entonces tenemos allí que como sabemos que el coeficiente de rigidez sobre la masa también es igual a la frecuencia angular al cuadrado, entonces lo expresamos de la siguiente manera, de modo que sabemos que la doble derivada de X es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por X. Y esto lo reemplazamos en la ecuación original, de modo que nos queda de esa manera. Y bueno, debido a que en MATLAB necesitaban que definiéramos todas las variables para poder que nos saliera la siguiente matriz, pero en este caso nosotros queríamos mostrar cómo salía la matriz sin todavía las variables definidas, por lo que usamos el comando sims, que lo que hace es permitirnos definir variables simbólicas. En MATLAB lo usamos para que reconozca las variables de las masas, del coeficiente de rigidez y de W, que sería la frecuencia angular. De modo que creamos la matriz A para que contenga los valores de la masa, la matriz B, o bueno, la matriz de rigidez, que contiene acá, y finalmente C, que contendría pues a menos W al cuadrado, o que en este caso sería la doble derivada de X, y de esta forma nos sale esa siguiente matriz. Bueno, en el siguiente paso buscábamos calcular los desplazamientos con... No, lo anterior era así. Buscábamos calcular los desplazamientos con loop. Entonces creamos la matriz A, que sería la matriz de rigidez. Y como sabíamos que el valor de K sería igual a 2, entonces lo reemplazamos. De modo que como nuestra matriz decía que era 2K, entonces lo reemplazamos, se volvió 4. Si decía menos K, entonces se volvió menos 2. También queremos B, que sería el vector con los valores de la masa, con la doble derivada de X, o en este caso de la aceleración. Y ya que los valores de la masa son iguales a 1, nosotros asumimos que los valores de la aceleración, en este caso pusimos que sería 2, 3 y 4. De modo que quedaría que la masa por la doble derivada de X sería igual a 1 por este valor que le hemos puesto a la aceleración. Y finalmente X, que sería el vector ahí, en este caso el vector columna, que contendría los valores de X, que sería el desplazamiento. Bueno, entonces usamos, como tenemos ya la matriz A y el vector B, lo que hicimos fue hacer la descomposición del loop, que lo que hace es factorizar la matriz A y crea pues una matriz triangular superior llamada U y una inferior que sería L. De tal manera que cuando se multipliquen L y U, tendría que salir la matriz original, que sería la A. Y para sacar los desplazamientos creamos D, que en este caso sería la matriz inversa de L por la matriz B. Y finalmente X, que sería la inversa de la matriz U por D. Finalmente obtuvimos que los valores de X serían infinitos. Siguiente. Aquí les paso con mi compañero Sebastián. Bien, continuando con la presentación, a mí me tocó determinar el valor W y evaluarlo. Bien, en esta ocasión, como se puede ver en el PPT, tenemos una matriz inicial, la cual explicó mi compañera. Sin embargo, el mismo problema nos dice que escoge una solución, el cual es X por E a la IWT. Eso lo reemplaza en las matrices anteriores,
dándonos como resultado la matriz que en la parte de abajo, la más grande, por así decirlo. Bien, ahora para determinar el valor W, nosotros necesitamos conocer conceptos básicos. Siguiente. Bien, como les decía, nosotros necesitamos conocer conceptos básicos. Primero sobre ecuaciones de vibratorias. Tener en cuenta las siguientes ecuaciones. X es igual a la amplitud por el seno de WT. W es igual a 2pi sobre el periodo. Y X, bueno, la aceleración es igual a menos la amplitud por W al cuadrado por el seno de WT. Eso debemos tener en cuenta eso en cuanto a ecuaciones vibratorias. Y en cuanto a sistemas algebraicos, debemos reconocer cuando un sistema es homogéneo y no homogéneo. En este caso, se nos presenta un sistema homogéneo. Los sistemas no homogéneos son como los que trabajamos en la unidad anterior, mayormente, donde la igualdad no era 0, sino era un número. Por lo menos un número, ¿no? Y en la matriz de este problema, en esta ocasión, se nos ha presentado uno que tiene la forma general con valores propios, la cual nos facilita reconocer el valor lambda. No, ahí está bien, en la anterior. Ya, la cual nos facilita reconocer el valor lambda. Como pueden ver, la matriz de ejemplo es similar a la de nuestro problema. Y de ahí podemos determinar que lambda es igual a la masa por W al cuadrado. Siguiente. Bien, aplicando los conceptos que encontramos en el libro del Chapra, nos dice que debemos aplicar el comando eig de eigenvalue de la siguiente manera. Primero tenemos que determinar nuestra matriz, la cual la tenemos ahí, la matriz A, que es 4 menos 2 menos 2, menos 2, 4 menos 2, menos 2, menos 2, 4. Seguido de eso, tenemos que aplicar el comando eig de la siguiente manera, y así obtendremos los vectores propios y los valores propios. En esta opción no utilizamos los vectores propios, pero ahí están presentes ya. Entonces comparamos o reemplazamos y obtenemos que W es igual a W1 sería igual a 0, W2 igual a 2.44, que es raíz cuadrada de 6, y que se repiten, ¿no? Bien, en realidad, ¿qué quiere decir este W? Bueno, el W representa la frecuencia o la velocidad entre oscilaciones para las masas. Siguiente. Bueno, ese es sobre cómo hemos trabajado en el MATLAB, en el app Designer. Hemos capturado el valor de la amplitud, ya que para que lo pueda modificar a su gusto.
el W que ya está determinado, que en esta ocasión es igual a la raíz de 6, 2.4495. Y siguiente. Y si se da cuenta es similar a de la aceleración, solamente que hemos cambiado la ecuación para mostrarla en nuestra gráfica. Esta parte yo la puedo presentar en el MATLAB. Solo déjenme un rato. Bien, como les había comentado hace un rato, esta es nuestra matriz A, y acá habíamos aplicado el comando EIG de eigenvalue. Le damos a run y le hemos puesto display para que nos muestre el vector propio que las matrices. Y pues ya. Ahora sí vamos a la propia diseño. Aquí puede ver la configuración de la gráfica de la posición. ¿De dónde hemos sacado esta ecuación? Esta ecuación la hemos sacado como le había comentado, de los conocimientos básicos sobre vibraciones. De igual manera hemos hecho con la ecuación para la aceleración. Y ahora procederemos a evaluar el W. Tenemos que escoger un número para la amplitud, en este caso 1. Y acá nos da la gráfica para la posición respecto al tiempo. Y va a variar conforme cambiemos la amplitud. Ahora les paso con mi compañero para que diga las conclusiones del trabajo. Ante todo esto, se podría concluir que el sistema maso-resorte posee el mismo periodo de oscilación sin importar la amplitud del resorte. Esto es debido a que ni el periodo ni la frecuencia angular dependen de la amplitud. También se concluye que si la amplitud aumenta, la distancia que recorre la masa durante un periodo es mayor. También se puede decir que la gráfica de posición versus tiempo forma una onda sinusoidal, es decir, que forma una curva que describe una oscilación repetitiva. También se concluye que no es conveniente usar el método de Runcuta porque no se trata de un solo cuerpo, sino de 3 cuerpos. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Siguiente grupo 4, porfa. Profesora, una consulta. Dime, Sebas. Sobre la entrega del trabajo. También se entrega en MATLAB también, o sea. Sí, todo en una carpeta, pones tu punto doc, todos tus archivos de MATLAB, las PPTs.
zipeas y luego subes al aula virtual, ¿ya? Con un formato, ahorita voy a enviar. Bueno, yo creo que envías a tener tu formato. Ya, gracias, profesora. ¿Cuántos son aquí? Son 5, creo. Buenas noches. Ya nos toca, son los alumnos Sebastián Otarola y Fiorella. ¿Se puede ver? Buenas tardes. Sí se ve, sí se ve. Sí me escuchan, ¿no? Ya bueno, voy a empezar. Buenas noches ya, profesora Lisbeth. Somos el grupo 4 y los integrantes son Sebastián Otárola, Fiorella Amelia, quien le habla, y Melanie Vizcarra. Siguiente. Listo, en la introducción. Como sabemos, MATLAB es un programa que usamos para realizar cálculos numéricos con vectores y matrices, utilizando un lenguaje diseñado para realizar cálculos matemáticos y la gráfica de los mismos. En este caso, nos tocó resolver el problema 27-28 del Chapra, que es un problema que tiene que ver con la temperatura. Siguiente, por favor. Para eso hemos usado un modelo matemático. En este caso usamos, bueno, como referencia dos ecuaciones, la de Poisson y la del calor. La ecuación de Poisson está basada en la ley de Fourier y la ley de conservación de la energía. Esta permite resolver numerosos problemas de física, entre ellos se puede destacar los de transmisión de calor y es la que tenemos aquí en pantalla. En la ecuación de calor, esta ecuación es importante ya que es una ecuación diferencial en derivadas parciales del tipo parabólica. Esta describe la distribución del calor en una región a lo largo del transcurso del tiempo y también está basada en la ley de Fourier. Es la que tenemos aquí. Ahora mi compañero Sebastián les va a comentar un poco más. Yo les voy a comentar sobre su aplicación en la ingeniería civil. Los métodos computacionales y/o numéricos ofrecen una alternativa para los cálculos complicados. Al usar programas como el Excel, el MATLAB y MATCAP, se obtienen soluciones directamente. De esta manera se pueden aproximar los cálculos sin tener que recurrir a consideraciones de simplificación o a técnicas muy lentas. MATLAB, en específico, es capaz de manipular grandes sistemas de ecuaciones, manejar no linealidades y resolver geometrías complicadas, muy comunes en la práctica de la ingeniería civil y a menudo imposibles de resolver de forma analítica, siendo así de gran ayuda. Para resolver el problema propuesto, usamos las ecuaciones diferenciales parciales que son usadas para caracterizar sistemas de ingeniería en los que el comportamiento de una cantidad física se expresa en términos de su razón de cambio con respecto a dos o más variables independientes. En este caso, tenemos la temperatura variable con el tiempo de una barra caliente, en tiempo y dimensión espacial, el cual se pudo resolver mediante los métodos aprendidos en clase. Siguiente. Bueno, les habla Melanie Vizcarra y yo explicaré sobre el problema propuesto. Bueno, como ya mencionó mi compañera anteriormente, el problema propuesto fue el 27.28 del libro Chapra, en donde hace referencia a una ecuación de calor teniendo en cuenta valores de frontera en ciertas posiciones. Los métodos propuestos por el ejercicio fueron el método de disparo y método de diferencias finitas, en el cual el método de disparo se basa en convertir el problema de valores de frontera en un problema de valor inicial equivalente, mientras que el método de diferencias finitas es una de las alternativas más comunes utilizadas, ya que utiliza una ecuación diferencial lineal y se transforma en un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas. Ahora, previo a hacer el código de MATLAB, se realizó el desarrollo de la ecuación. Inicialmente teníamos una ecuación de una derivada de segundo orden que se igualaba a la negativa de una función f de x. Según dato también del mismo problema, esta función equivalía a 25. Lo desarrollamos obteniendo la ecuación 1.3. Luego pudimos desarrollar sabiendo que por ecuación de diferencias finitas tenemos que el valor de
la derivada de segundo orden tiene esta ecuación. Luego pudimos obtener y desarrollar la ecuación y con un paso del número 2, realizamos una ecuación general con la cual luego podremos reemplazar nuestras incógnitas, que en este caso tenemos 4 incógnitas, ya que el valor inicial y final los tenemos como datos. Desarrollamos de tal forma que podamos obtener una matriz y esta cumple con las indicaciones correspondientes para poder desarrollar de diferentes métodos en el MATLAB. Esta matriz fue introducida al programa MATLAB y con diferentes métodos como eliminación inversa y luego a través del método de function se pudo desarrollar. Aquí también está el código de Seidel y aquí podemos ver el código que se utilizó en el App Designer y el App Designer y los resultados obtenidos que en cada uno se pudo generar. Para el caso del Seidel no pudimos obtener resultados ya que por alguna razón el programa nos botaba error. Conclusiones. El software MATLAB nos facilita el desarrollo de problemas de ingeniería de este tipo con un mínimo margen de error. De igual manera, nos ayuda a obtener la distribución de temperatura con diferentes métodos a través de un sistema matricial. Y por último, también este software será de gran ayuda como una herramienta más de apoyo para el análisis estructural debido a su gran precisión. Gracias. Ok, a ver, el MATLAB hay que ejecutar, porfa. Ok, profesor, ahora comparto para... Aquí se encuentra el... ¿Se ve? Sí, sí vemos. Sí, ¿Sí se puede ver? Mm, Ok, sí se ve. ok. Aquí en el código MATLAB, como mencioné antes, lo hicimos por medio de function, por eso es de que nuestro código resulta un tanto pequeño. Y aquí tenemos el diseño y podemos observar que por todos los métodos nos salen los valores, a excepción del Seidel, como ya mencioné antes, nos bota un error dentro del MATLAB. Eso sería todo. Ok, grupo 4, ¿verdad? Grupo 5. A Renato que va a tocar con su grupo 5, vamos. Sí, yo voy a compartir. ¿Cómo era? Toda la pantalla. Toda la pantalla. Ya. Permiso. ¿Me escucha? ¿Se logra ver? Hola. Sí te escucho y se veo. Ya. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hacer nuestro trabajo parcial del modelo matemático. Los integrantes son quien le habla, Renato Paredes, Brandoli Bustamante y Miguel Choquetaglia. Somos miembros del grupo 5. A continuación, mi compañero Brandoli va a explicar el paper. Todo mutero. Compañero Brandoli, por favor. Sí, buenas. Mi nombre es Brandoli Valle Bustamante Tocto y como dijo Renato, comenzaré hablando sobre el paper, el estudio básicamente, el modelo que se detalla en este y haré un contraste entre este modelo y, bueno, el problema que nos tocó desarrollar. El estudio que encontramos fue básicamente el cálculo de torres atidantadas
sin utilizar elementos finitos. En este básicamente se plantea, o bueno, el modelo que se representa es el de una viga simplemente apoyada, que va a representar básicamente la torre, ¿verdad? La torre atirantada. Una torre que va a estar sometida, tal y como se ve en la pantalla, a esfuerzos bueno, a cargas producto del viento, de su propio peso y de ¿cómo decirlo?, los tensores, que van a generar una tensión, por decirlo así, básicamente. En la siguiente diapositiva, ya, ahí se puede ver el modelo matemático o la simplificación, como una viga, columna simplemente apoyada, la carga distribuida, ¿verdad? Que vendría a ser una representación, entre comillas, de la carga del viento, pero no solamente de esta ya, pero básicamente de esta. Y bueno, la ecuación que va, ¿cómo decirlo?, determina la curva elástica de las torres atirantadas, pues. Como ya lo había mencionado, en este tipo de estructuras, bueno, en la torre se introduce también el tema de los tensores, y estos tensores van a originar que la deflexión en estos elementos no sea solamente producto de la carga, ¿verdad?, sino también de una carga axial con una carga axial que va a generar un pandeo, y por lo cual el desplazamiento va a estar regido, el desplazamiento lateral va a estar regido por dos tipos de efecto, por decirlo así, el efecto de deflexión y de pandeo, básicamente. A diferencia de nuestro problema, por decirlo así. En nuestro problema, tal y como se muestra en la siguiente diapositiva, ya, en nuestro problema, el mástil también se encuentra con tensores, pero en el problema no se plantea o no se analiza, no se incorpora dentro de la ecuación esta variable, y solamente se considera el efecto de la fuerza, ¿verdad? Entonces, ya al retirar a los tirantes del estudio, se retira con ella los efectos de segundo orden que causan, pues. Entonces, el análisis o el modelo se hace como más simple, y va a estar solamente representado por una viga. ¿Una viga de qué tipo? Para encontrar esto, para determinar esto, nos apoyamos de las condiciones de contorno que se establecían en el problema, las cuales nos decían o detallaban que la deflexión definida por el Y y la pendiente van a ser en el punto 0, o en Z0 van a ser 0. Y como se ve a la derecha de la diapositiva, en el punto 5, estas condiciones se detallan para una viga del tipo empotrada, y esta va a ser con la cual se va a comenzar a desarrollar el análisis del problema, teniendo en cuenta que la carga a analizar o estudiar va a ser F, que es la carga del viento. Y bueno, básicamente eso. Ahora le doy paso a mi compañero Max. Bueno, ¿me escucha, profesor? Correcto. Ahora yo le voy a hablar sobre el problema que nos ha tocado, que es el 28.20, el cual presenta la siguiente dedo de segundo orden. Como podrán ver, presenta este dedo, el cual el F presenta la fuerza del viento, que va a ser dividido entre 2 por el modo de elasticidad por la inercia, todo multiplicado por la longitud, menos z, todo al cuadrado. Tengo que recalcar de que vamos a usar los parámetros de 28.19 como muestra el libro Chapra. Además, se debe recalcar que la fuerza del viento en este caso no va a ser una fuerza constante de 30. Vamos a tener que usar otros métodos para poder calcularlo. El método usual sería de integrar. No obstante, el libro Chapra nos dice que tenemos que usar otros métodos, como sería el método de Simpson. La fuerza que nosotros vamos a utilizar es la que se presenta en la parte inferior derecha, el cual es 200z sobre 5 más z, todo multiplicado por la exponencial, o el Euler, a la menos 2z sobre 30. Siguiente diapositiva. Para hallar la fuerza, hemos usado el método de Simpson o el método del trapecio. El libro Chapra te recuerda que hay que ver la sección 24.2, ya que si ustedes logran intentar este problema y se ponen a derivar o integrar en algún momento, va a salir una integral exponencial, la cual te vas a pasar horas y horas y nunca vas a llegar a lograr o calcular la fuerza. En este caso, si aplicamos e integramos de 0 a 30, que es la longitud, vamos a obtener una fuerza de 1480.6 libras. Tengo que recalcar que este problema tampoco me recalca las unidades que vamos a utilizar. Es por eso que nosotros hemos usado el sistema británico o el sistema inglés, el cual vamos a estar en libras sobre pies.
Empecemos con el modo elasticidad, el cual es un dato que es 1.25 por 10 a la octava por 144. Lo hemos transformado de pulgadas a pie. La inercia que nos dan de 0,05, la fuerza que hemos calculado por el método de Simpson, la primera derivada, el Y0 y el Z0. Se debe recalcar que para lograr obtener la constante tenemos que usar las condiciones iniciales, como lo mencionó mi compañero, Y0, Z0, el cual vamos a obtener que nuestra constante también va a ser 0. Siguiente diapositiva, por favor. Como podrán ver, hemos primero intentado hacerlo por Excel. Estos son los datos que hemos obtenido. Como nuestro parámetro o nuestra altura va de 0,5, le hemos intentado achicar de tal manera de que, como podrán ver, a partir del número 10 hemos saltado al número 20,5. Solamente lo hemos cortado. En nuestro Excel va a aparecer todos los resultados. Estas son el script que hemos utilizado para poder hallarlo, el cual ha sido modificado anteriormente, porque como podrán ver, en el método de Euler solamente debería haber existir 4 columnas, pero en este caso va a existir 6 columnas. Y en el método de Rancuta prácticamente se va a doblegar, en el cual los datos obtenidos están de color amarillo o sombreado de color amarillo, el cual vamos a poder verificar como lo va a explicar mi compañero Renato más adelante. Le doy el pase a Renato. Buenas noches. Bueno, ahora yo voy a explicar el App Designer. Bueno, esta es la interfaz que hice para el problema. Y voy a explicar la parte del área, bueno, el apartado del código antes de ejecutarlo. Acá lo que hicimos primero, como ya mencionó mis compañeros, el tema de hallar la fuerza era complicado. Entonces lo que hicimos fue utilizar el método de Simpson para hallar una fuerza equivalente, la cual ya sería constante. Entonces haríamos el mismo proceso que el del ejercicio anterior, que es el 2019, en donde se utiliza una fuerza de viento constante. Pero bueno, el paso que utilizamos nosotros fue un poco más largo porque teníamos que utilizar otros métodos para llegar a esta fuerza. Bueno, acá lo que hice primero fue definir la altura, la h, que va a ser lo que básicamente va a cambiar, ya que es el único dato de entrada modificable. Mi compañero me explicó que estos son los datos de entrada del ejercicio, pero estos van a ser fijos. Y bueno, que solo cambiamos es el módulo de Young, que está en libras por pi cuadrado. Bueno, lo que hicimos ahora fue, definimos todos los datos iniciales, el z y el n, que va a ser el número, el n sería el número de iteraciones respecto al z. Y bueno, definimos el Euler, que esta sería la función. Definimos las variables y luego la función, los ceros y los datos iniciales. Y bueno, ya tendríamos el loop que sería del Euler, y de la misma manera lo seguimos con el Runcuta. Aquí está. Y bueno, lo hicimos por en realidad 3 tipos de pasos diferentes, como acá puede ver, sería 0.5, 0.3 y 0.1. Y también, como mencionó mi compañero, en realidad el ejercicio en sí analíticamente no se puede resolver, ya que la fuerza variable del viento va a ser muy complicada. Pero ya que después de todo el proceso de Simpson llegamos a una fuerza constante, lo que hicimos fue, sacar las constantes de la ecuación y quedarnos simplemente con lo variable que sería z menos... esta es la primera derivada. Bueno, esta es la primera ecuación, mejor dicho. La ecuación de y. Pero bueno, acá conseguimos la analítica, ya que quedó en una ecuación mucho más simple. Y bueno, acá tenemos 3 valores de B, que serían el del Euler, el del Runcuta y el de la analítica. Y lo que hicimos finalmente fue, yo me di para poner en recuadros la deflexión máxima, ya que acaban de salir muchas columnas, porque son varias iteraciones. Entonces acá, en vez de estar bajando, lo mejor sería también representar acá las deflexiones máximas y bueno, también la gráfica. Acá escribe el código de la gráfica, y lo que sí es que, como van a ver más adelante, mejor lo hago ahorita. Como van a ver en este momento, cuando ejecuto, podemos ver que los datos de Runcuta y la analítica son idénticos. Entonces, para diferenciarlos, porque igual si hacemos zoom va a ser prácticamente el mismo trazo. Si hacemos zoom, acá podemos ver que
la analítica y la roncuta bueno, corren el mismo trazo porque tienen los mismos puntos para cualquier iteración. Y bueno, por eso le puse los círculos verdes al roncuta. Y bueno, sí, finalmente es esto acá, este código, para poner los datos en la tabla. Y acá podemos ver que es para una altura de paso de 5, pero también, bueno, acá para 5 tenemos 60 iteraciones, para 3 tenemos 100 y para 0,1 tenemos 300. Bueno, ya sería todo. Acá se puede ver cómo se alargan los círculos porque hay más iteraciones. Y bueno, eso sería todo nuestro trabajo, profesora. Muchas gracias. Lo que sí es que también acá está el OD. Acá la gráfica se ve más fina. Y acá está el tema del OD. Que bueno, todos básicamente corren en la misma gráfica porque los 4 métodos son muy precisos. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Ok, listo, es el grupo 5, ¿verdad? Grupo 6. Listo, pueden empezar. ¿Se me escucha, profesora? Fuerte y claro, Fabricio. Ok. Buenas noches, profesora. A mi grupo nos ha tocado hablar sobre el trabajo parcial que vamos a realizar. Los integrantes son Facundo Arana, Gianmarco Chuco, Abigail Tupanqui Upanqui y yo, Fabricio Guma. El objetivo fue encontrar un modelo matemático y poder compararlo con el ejercicio que fue propuesto, ¿no? para ver si había una semejanza con las ecuaciones. Y el modelo que elegimos fue la de un puente colgante, ya que se asemejaba gráficamente a las curvas, ¿no? Ya que ambas tienen dos soportes y un cable, una soga, a la cual se le puede ejercer una fuerza. Y estas fueron las ecuaciones que obtuvimos, más que todo para hallar las posiciones de los soportes. Y esta al final es la última ecuación para hallar la tensión resultante de dicha fuerza que se le puede ejercer a la cuerda. Bueno, ahora le daré el pase a mi compañero para que siga. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Facundo Arana. Y bueno, ya, ahora sí. Bueno, ahora hablaremos sobre el problema que nos tocó, que en este caso fue el 28.25 del libro de Chapra, en lo cual se trata de un cable que está colgado de dos apoyos en A y B, donde sostiene una carga distribuida cuya magnitud varía con X. Como podemos apreciar, nos dan dos funciones, donde una de ellas es una función de doble derivada. En este problema, nos piden que para la solución numérica se desconoce el valor de t sub 0, por lo que se debe utilizar una iterativa similar al método de disparo. Entonces, nosotros hemos optado de realizar este problema con dicho método mencionado, ya que es un problema de segunda derivada y es lo más factible para una precisa solución. Además que este método se evalúa elementos que tienen inicio y final finito, como es en este caso de este problema. Siguiente, por favor. Ya, listo.
Como podemos ver, hemos asumido t sub 0,1 y t sub 0,2 con los valores de -1 y 2 respectivamente. De la misma manera lo hicimos con el número de pasos, h igual a 2. También hicimos un cambio de variables de y, derivada de y con respecto a dx, por m1 y m2. Todo esto es para evitar alguna confusión. Bueno, aquí puede ver que las condiciones los hemos sacado mediante la gráfica del ejercicio del libro Chapra. Ahí están las condiciones y hacer los cálculos, los resultados finales cuando t sub 0 vale -1 es ahí como se puede apreciar la imagen en y, y también los resultados cuando t sub 0, 2 vale 2. Ahí están los resultados como se puede apreciar en las capturas del Excel. Y ahora le voy a pasar a mi otro compañero. Bueno, aquí también podemos apreciar de que la gráfica por el método de disparo nos salió muy similar a la gráfica del libro Chapra 28.25. Esos cálculos esa gráfica que está al lado de la izquierda son de los cálculos realizados por el Excel de la diapositiva anterior, y como podemos apreciar son gráficas muy similares, muy precisas. Ahora le damos paso a nuestro compañero. Voy a compartir parte del MATLAB. ¿Se puede ver? ¿Se ve en la pantalla? Sí, sí se ve, yo marco. Bueno, en la parte del diseño hemos usado dos axes para las gráficas, botones y un drop down para los métodos. En una parte del código hemos de la función button posture, hemos primero llamado a las variables con el global, la variable de longitud, la variable de model Young, la variable de la fuerza distribuida. Bueno, aquí hemos en F se llama la función de XY, de la función, y los resultados va a ser XY. Luego llamamos a la función runcuta. Esta se integra a la función dentro de ello y podemos ponemos la posición inicial en 0, la final es L, la condición es 0 y el número de pasos es 0,4. En V tenemos la transpuesta para tener una matriz de 2 con la cantidad de resultados que se obtiene. Luego esta matriz lo mostramos en la tabla, ¿no? Llevamos la tabla y lo mostramos. Para la gráfica, el x1 va a ser de 0 a 10 con número de paso 0,1. Luego llamamos a la expresión. Llamamos a la expresión y x2 va a ser de 0 a L. Luego se plotea el u-axis, el x1 y y1 para graficarlo. Y este R utilizamos para el color rojo. Bueno, en la parte de aquí hemos también englobado una variable tipo para los métodos. Bueno, a continuación mi compañera va a continuar con esta parte del código. Ok, una vez realizado el diseño y la activación de los botones que utilizaremos en el trabajo, comenzaremos a calcular por los métodos aprendidos en clase, los cuales son runcuta 4, Euler, analítica y OD45.
Nos ubicaremos en el botón calcular, donde primero englobaremos la variable tipo, ya que si no se le coloca global no se le brindaría la variable y no funcionaría posteriormente. Luego colocaremos el comando switch con la variable tipo y procedimos a colocar en cada case cada método. Primero el de runcuta, colocaremos nuestra función con los parámetros correspondientes al problema. El x inicial, x final, y inicial y h, que viene a ser el número de pasos. Y todos estos datos se guardarán en x y y. Y además, para mostrar los datos en una matriz utilizaremos el vector v, quien estará conformado por x y y. Pero el x estará con la transpuesta para que se convierta en un eje vertical, para que se muestre mejor en la tabla de diseño. Finalmente, para graficar colocaremos la dirección donde queremos la gráfica y los datos de la tabla. En este caso, UI-Access y UI-Table respectivamente. Asimismo, repetimos el mismo procedimiento para el método Euler, colocando el nombre del método, la función con los parámetros de entrada y la dirección donde queremos que se vea la gráfica y los datos en la tabla. También repetimos los mismos pasos para el método de la analítica, con la diferencia que la función lo sacamos reducida de Internet. Luego, para el OD45, colocamos las condiciones iniciales de entrada también, la solución EDO que ya conocemos y donde queremos representar los datos en la gráfica y la tabla con su respectiva dirección. Bueno, finalmente en la diapositiva, en la última diapositiva, podemos demostrar los resultados de cada método con su gráfica y su tabla de datos. Asimismo, se puede comprobar y comparar cada gráfica con la original del ejercicio propuesto. Y se demuestra que para el método de OD45, la gráfica es la que más se parece al original, como se muestra en la pantalla. Sí, es lo que se expresa. También muestra la disparo, la de Euler y la analítica. Pero lo que se asemeja más a la gráfica del ejercicio es el método de OD45, que es este de aquí. Bueno, eso sería todo, pues, ¿no? Muchas gracias, profesora. Chicos, a ver, muestren el app Designer, por favor. Ahí sí puede ser otro, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí veo, sí veo. O sea, no es Yo necesario. Sí, sí, no es necesario. Grupo 7 me parece. Ok. Gracias, gracias. Grupo 7, por favor. Está en la unidad 2, ya en la unidad 2, ahí pueden subir sus trabajos, porfa. Grupo 7, puede empezar. Profesora, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Ok.
Bien, profesor, buenas noches. Vamos a exponer lo que es nuestro trabajo parcial. Vamos a hablar sobre la flexión de vigas. Mis compañeros son Jean-Pierre Suárez y Kevin Arturo Morales Ordeles y mi persona, Alice Daniel Mercado. Bien. Am, como sustento teórico, vamos a empezar de dónde resulta la ecuación diferencial. Vamos a hablar sobre la ecuación diferencial, que es la curvatura, ¿no? Porque cuando hablamos de una viga, ¿no? En este trabajo se analizará el modelo analítico del aspecto del diseño de vigas, la determinación de flexiones de vigas prismáticas con cargas conocidas, ¿no? Con cargas conocidas. Esto es de interés para el cálculo de la deflexión máxima, que probablemente sean una o varias cargas, ¿no? Ya que las especificaciones de diseño incluyen generalmente un valor admisible para la deflexión, ¿no? Entonces, por acá podemos ver, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con una viga prismática sometida a una flexión, siempre va a tener forma de arco, ¿no? Esto conocemos que esto desde acá representa la ecuación, la curvatura, ¿no? La curvatura de una superficie neutra, ¿no? Se puede expresar de esta manera. No tenemos M, que viene a ser el momento flector, el módulo de elasticidad y la inercia con respecto a la sección transversal del eje neutro, ¿no? Por acá podemos ver la ecuación elemental, ¿no? La ecuación diferencial de la curvatura, pero de esta fórmula vamos a partir para poder hallar la ecuación diferencial. Pero nosotros nos damos cuenta de que esto de acá representa la primera derivada, esto de acá representa la segunda derivada, pero ya que la pendiente en una viga que viene a ser la primera derivada, como viene a ser esta parte de acá, es tan pequeña, el cuadrado resulta ser muy pequeño, entonces esta parte se elimina. Esta parte se elimina y nos quedamos con la parte de arriba, ¿no? Entonces tenemos la ecuación resultante IP sobre la ecuación diferencial de la segunda derivada de ella con respecto de x. Pero habíamos hablado hace un momento de que IP era igual también al momento, dado cualquier distancia, ¿no? De la viga, por la rigidez, ¿no? La rigidez, que es la multiplicación de E por I. Entonces, si tenemos 1 sobre P, ¿no? Podemos igualar ambos y tenemos la ecuación de la curvatura diferencial, que sería, ¿no? La segunda derivada de Y va a ser igual al momento de X sobre la rigidez. Bien, entonces, dada esa premisa, podemos llegar a esta parte, ¿no? En la que la primera integral, vamos a tener como el ángulo, ¿no? Vamos a tener el ángulo θ de la pendiente de la viga, ¿no? Pero cuando hablamos de pendiente hablamos de tangente, pero dado que es un ángulo tan pequeño, en radianes, vamos a asemejarlo a lo que es solamente el ángulo en función de x, ¿no? Obviamente vamos a tener una constante integración, y la segunda derivada, la segunda integral, va a ser la deflexión, ¿no? La deflexión dado el punto que analicemos. Siempre vamos a tener una constante de integración. De no ser por las constantes de integración, tendríamos una fórmula que por así podríamos dar la deflexión en cada punto para cualquier tipo de viga. Pero eso no es un problema, ya que nosotros tenemos las condiciones iniciales, condiciones de contorno, que pueden ser apoyos o empotramientos, ¿no? Eso de ahí lo podemos nosotros fácilmente evaluar en la ecuación diferencial para poder llegar a resultados más concisos, ¿no? A continuación, mi compañero les explicará un poco más sobre cómo hemos desarrollado nuestro problema en el software. Bueno, siguiente PPT. Bueno, ahora daremos la presentación o la introducción del problema desarrollado. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden que depende de términos P, L y X, siendo P la carga, L la longitud y X el ancho de paso. Siguiente PPT. Al realizar la aplicación de los comandos correspondientes para determinar la deflexión de la viga, lo realizamos mediante la comparación de 3 métodos, primeramente mediante métodos de Euler, Roncuta y el método analítico. Para Euler, primero estableceremos los parámetros iniciales de nuestra EDO de segundo orden, siendo estos el módulo de rigidez, la inercia, la carga y la longitud. Daniel, agranda la imagen de la EDO. Esa, agranda.
Bueno, analizaremos una ecuación diferencial de segundo orden y tenemos que recordar ciertos aspectos. Primeramente, en nuestro caso tenemos una viga empotrada. Eso no quiere decir que al evaluar nuestra ecuación en x0 nos da una deflexión 0 y un ángulo de tangencia 0. Es por ello que al realizar las integraciones correspondientes obtenemos como constante C1, 0 y C2, 0. Es por ello que nuestra ecuación no varió mucho, ya que los parámetros son ceros. Bueno, al aplicar la ecuación diferencial por el método de Euler, seguimos como guía lo explicado en clase, que es y más 1. Pero en este caso, al ser una EDO de segundo orden, le agregamos un nuevo parámetro que vendría a ser el diferencial de Y, o mejor dicho, la deflexión. Al realizar el plot correspondiente, veremos las gráficas más adelante. Siguiente PPT. Ahora, para el método de Roncuta, aplicaremos la ecuación diferencial en función de EI, y dicha ecuación diferencial la integraremos. Como podremos usar f de x1 vendría a ser la ecuación diferencial y f de 1 es la integración de dicha ecuación. Todo esto en función de EI. Cabe recalcar que en este caso tendríamos que reemplazarlos con el C1 y el C2, pero en nuestro caso, debido a que el C1 es 0 y el C2 es 0, no afectó en gran medida el desarrollo del método de Roncuta. Luego tenemos como guía la imagen correspondiente, en el cual para el método Roncuta tenemos que usar parámetros cada uno, pero al ser un EDO de segundo orden tenemos que agregarle un nuevo parámetro que es m de 1. También al finalizar de cada uno de los comandos agregamos el plot correspondiente para hacer la corroboración correspondiente. Siguiente PPT. Ahora analizaremos el método analítico. Para el método analítico aplicaremos la ecuación de la deformación. En este caso, a diferencia de Roncuta y el método de Euler, no partimos de la ecuación diferencial, sino que partimos de la integración doble, que vendría a ser la deformación. Bueno, aplicamos los comandos correspondientes que tenemos en clase y hacemos los cambios de colores para así poder diferenciarlos más adelante. Siguiente PPT. Ahí podemos ver el plot correspondiente de la deformación de Euler, Roncuta y analítica. Cabe recalcar que en este caso el método analítico es el que nos salió a los valores más cercanos, mientras que el de Euler es el que se alejó de los valores, no, mediante que de Roncuta se alejó de los valores y Euler se ubicará en un punto determinado que explicaremos más adelante en el app Designer. Bueno, explicando el app Designer, como vemos en la interfaz, nosotros colocamos la imagen, cuadros numéricos, donde colocaremos nuestros datos correspondientes, como son el módulo de elasticidad, la inercia, la fuerza P, la longitud total de la viga, el número de paso H y el XF, que sería la posición final, ¿no? Y además nosotros colocamos una tabla donde se van a ir las traspuestas de cada una de las iteraciones y una axis donde va a estar graficado, ¿no? Euler y Roncuta. La siguiente diapositiva. Bueno, en el desarrollo del app Designer, lo primero que hicimos fue capturar, ¿no? Capturar los datos que colocaremos en la interfaz cuando nos arranque, como son el P, el L, el E, el I, el H y el XF, ¿no? También tenemos un dato contorno, como es el X0 igual a 0, del cual, para hacer funcionar nuestro app Designer, tuvimos que hacer entrar a dos funciones, ¿no? Una f que depende tanto de la función que ven, que depende de x, de p, de e, de i, la cual, donde colocamos la ecuación diferencial inicial, la cual es la de momentos, ¿no? La cual es p por l más p por x, ¿no? Sobre i, además de una función g. Después de esto, inicialmente, ya realizamos nuestro cálculo a través de los dos métodos realizados en clases, ¿no? El método de Euler y el método de Roncuta. En el método de Euler aplicamos todo lo aprendido en clase, números de pasos, los ceros, matrices. Además de eso, el uso del for para que pueda haber una relación, ¿no? Asimismo, para que sea graficado en la interfaz, usamos el comando plot, ¿no? Donde le colocamos cada una de sus características, además de un color para que sea diferencial, ¿no?
y el comando hold on para que se vea en la gráfica, ¿no? Siguiente diapositiva. Aplicamos algo parecido en Runcuta, solamente que tiene otro tipo de interacciones, ¿no? Diferentes al Euler, ya que es un poco más exacto, ¿no? Además, también utilizamos, como anteriormente, los comandos for y plot, y además de una gráfica, ¿no? Y por último, utilizamos la tabla, ¿no? Para que esté en la tabla tenemos que poner matrices transpuestas de lo anteriormente calculado, ¿no? Tanto del Euler, del Runcuta y del X, ¿no? Ahora vamos a proyectar el MATLAB. No sé si me pueden dar para compartir. Sigan, chicos. Bueno, acá como vemos, acá está todo nuestro código MATLAB. Le vamos a arrancar y acá nos sale la gráfica, ¿no? Que mostramos con anterioridad. Ahí está el método de Euler, Runcuta y analítico, ¿no? Como ven, el de analítico y el Euler son los que se aproximan más a los resultados, ¿no? En cambio, el de Runcuta, en este caso, nos dio un poco más alejado. Y acá tenemos todo lo visto en el App Designer, ¿no? Lo que expliqué con anterioridad. Acá tenemos la interfaz, donde colocaremos nuestros datos que nos dieron en el libro Chapra, que eran 30.800 en inercia, fuerza nos dieron 10, la longitud fue 120 pies, nuestro número de paso era 10 y nuestra posición final era 120 pies. Calculando ya nos dan todas nuestras interacciones en cada uno del número de pasos para 10, para 20, hasta 120, y como ven en la gráfica que tenemos las deflexiones, ¿no? Los dos métodos evaluados, Euler y Runcuta. Ahora mi compañero les hablará sobre las conclusiones. Bien, hablando sobre las conclusiones, brevemente, sabemos que el MATLAB es un entorno de cálculo que, bueno, nos da altas prestaciones, ¿no? Para poder hacer análisis numéricos, cálculos matriciales, procesamiento de señales, gráficos, donde todo esto nos da soluciones que son expresadas, las podemos describir matemáticamente y, bueno, son diferentes a la programación a la programación tradicional, ¿no? Y pues en la industria, el MATLAB se utiliza para la investigación, para resolver problemas prácticos de ingeniería y matemáticas. Todo esto con un énfasis en las aplicaciones de control y pues el procesamiento de señales. El MATLAB también proporciona una serie de soluciones específicas y pues eso es todo, profesora, por nuestra parte. Gracias. Ok, muy bien. El grupo 7, porfa. Somos el grupo 7. Ah, disculpen, a ver, voy a ver mi beca. Grupo 8, entonces. Y Ángela, Sebastián, ¿de qué grupo son? Ah? Ángela, profesora, grupo 8. ¿Qué pues sí, calza su humano? Ahí está. Sebastián Ángel, ¿tienes grupo?
Ángel es de nuestro grupo, ingeniera. Profe, yo soy el grupo 4. No te había dado el pase. Y Ángel Cristian Escobar. Ángel es de Profesora, nuestro grupo. grupo 8, profesora. Alza la mano, que sí. Ya está, listo. Para empezar. Profesora, no me está dejando compartir. Tienes el pase, me parece extraño. Es la parte inferior en el rectangulito. Sí, ahora sí, ¿no? Ya, Sí, listo. sí, ahora sigue bien. Buenas noches, ingeniera. El día de hoy el grupo 8, por quien está conformado Ángel Cristian Escobar Manrique, Marco Enrique Benito Zulca, Ángela Nicole Tito Pérez y quien les habla, Fernández Osores Mariana Paola, les va a sustentar el trabajo parcial. Siguiente diapositiva, por favor. A nuestro grupo nos tocó una EDO de segundo orden con una deflexión de vigas con dos apoyos. La deflexión de vigas es el fenómeno que acontece con los elementos esbeltos cuando estos están sometidos a una carga que comprime. Y esta se caracteriza por una deformación, así sea elástica o plástica, que implica como un desplazamiento perpendicular en el eje que se ejerce la compresión. Asimismo, es importante conocer la deflexión por su propio peso, debido a que esto es como que estamos en un caso real y sometidos a un peso adicional, ya que su principal función es soportar todo el peso de la estructura. Por lo tanto, conocer la deformación máxima que puede tener, se puede predecir las fallas que podría tener o tener en cuenta los cuidados de esta viga. Y en MATLAB es importante ya que podemos hallar la deformación por su propio peso. Y mediante este software como que nos ayudaría a calcularlo de una manera más rápida. Siguiente diapositiva, por favor. Luego lo evaluamos y calculamos por los distintos métodos como el método de Euler, método analítico, método de Runge-Kutta y APB Designer. Tenemos un problema de flexión de vigas con dos apoyos con los siguientes datos. Con un módulo de elasticidad de 30.000, una inercia de 800, una carga aplicada de 1 en 12 y una longitud de 10 por 12. Ahora mi compañera les explicará la forma analítica. Ya, en este caso voy a explicar la aplicación del método analítico. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se Sí, te escucha. escuchamos. Ya, voy a explicar el método. Ok, voy a explicar el método analítico. Como explicó mi compañero, tenemos la ecuación EDO de segundo grado. Entonces, para poder hallarla, se va a tener que integrar dos veces. Al momento de integrar dos veces, se va a obtener que dos constantes y se va a aplicar la teoría de la continuidad para poder hallarla. Como la teoría dice de que donde existe un punto de apoyo hay un punto de flexión, en ese sentido, como tenemos dos puntos de apoyo tanto en el principio como final, se va a igualar a cero la ecuación, donde obtendremos un valor para la constante 1 y la constante 2. En este caso, la constante 2 va a ser igual a 0 y la constante 1 va a ser WL al cuadrado sobre 24. Estas dos constantes las vamos a reemplazar en la ecuación final y así vamos a llegar a la ecuación que sería la última que está marcada en la diapositiva. Teniendo esta ecuación, vamos a introducirla en la MATLAB, los valores, y vamos a dar un valor al vector y el programa va a poder, el programa va a dar el recorrido de la curva.
En cierto caso que nosotros no contamos con estos tipos de programa, podemos también usar Excel, donde también donde vamos a darle valores a los datos de entrada y al salto. En este caso el salto le estamos dando 0.5 y donde su longitud va a ser 150. Y de la misma forma Excel va a ser el gráfico, ¿no?, de la curva. Para precisar de que este tipo de método analítico es un método exacto, da resultados exactos y no da aproximaciones. Gracias. Ahora les explicaré el método Euler. Como ya dijo mi compañera, tenemos las condiciones iniciales. La deflexión cuando x vale 0 es 0, cuando y vale 0 es 0. Primero establecemos los parámetros y planteamos la ecuación con la derivación, donde la variable independiente es x. La ecuación que nos dio al derivar fue que dy es 0 es igual a w por l elevado al cubo, todo es entre 24 e i, donde esta es la derivada inicial. Tenemos en cuenta que la primera derivada nos da el ángulo y la segunda derivada es la deflexión. Luego establecimos un paso de h que le dimos un valor de 0,5 y creamos n que es igual a x final menos x inicial por el paso. Luego de establecer todos los parámetros empezamos con el método Euler. Primero tenemos una función f de x, que es la función que depende de la derivada. Para nuestra primera función, primero iteramos. Hacemos el for. Cuando lo estamos evaluando por matrices. Primero creamos el dy, donde hay una matriz de ceros que depende de la cantidad de n filas más 1 y una columna. Y luego creamos el y, ya que es una ecuación de segundo orden, que también depende de los ceros, n filas más 1, 1. Para nuestra función de fx tenemos en cuenta que nuestra función dependerá de y. Primero pusimos la arroba y pusimos la primera variable independiente, que es el x. Y luego la variable dependiente, que es el y, donde nuestra función va a depender de estos dos parámetros. Y todo esto lo hemos multiplicado por w por l por x entre 2, menos w por x elevado al cuadrado entre 2, todo eso entre i. Para resolver esto, como que primero lo resolvimos como una EDO de primer orden. Una vez establecido todo esto, aplicamos el método Euler, donde nos dice que la función que hallamos de segundo orden de y más 1 va a ser igual a la primera evaluada de y inicial menos la evaluada en xy, por el paso que le dimos en nuestro caso es 0,5. Luego y de 1 y más 1, que es igual a y de i más d de y inicial por el número de paso. Y finalmente hicimos la gráfica como lo pueden observar en la PPT. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la aplicación del método de Runge-Kutta para una EDO de segundo orden. Como ya tenemos los parámetros establecidos y todos con las mismas unidades de trabajo que son en pulgadas, pasaremos a programar directamente el Runge-Kutta. Primero, definiremos nuestras funciones. Esto lo haremos a través de la letra arroba, que reemplazará al comando inline en esta oportunidad. Ahora, como nuestra función fx1 será la ecuación diferencial del problema, la función f1 será la ecuación de la primera derivada de la ecuación de la analítica, y ambas funciones estarán en función de las variables x, y inicial y la primera derivada. Seguido de esto, crearemos un almacén para los valores de las iteraciones, tanto para dy1 y y1, a través del comando ceros, que nos creará la matriz, donde tendremos n más 1, que serán las filas, o sea, varias filas, y 1, que representará una sola columna. Ahora pasaremos a designar que tanto para el dy11 y para el y11, que son las primeras iteraciones de x, usaremos dy0 y y0 respectivamente, que representarán al primer valor al momento de programar. Tenemos que tener en cuenta que como es un ciclo iterativo, usaremos el comando for, que estará representado por la letra j, que irá desde 1 hasta los n valores. Ahora, cabe mencionar que a diferencia del Runge-Kutta de una EDO de primer orden, donde solo se usa el K1, K2, K3 y K4, en el Runge-Kutta de una EDO de segundo orden añadiremos para cada uno de estos valores como son el M1, M2, M3 y M4. Todo esto es guiado por la tabla de la ecuación diferencial de segundo orden. Y al final, teniendo todo esto, simplemente usaremos la ecuación general para hallar la aproximación del Runge-Kutta de la EDO de segundo orden para ambos sistemas. Es decir,
para dy1 y para y1 inicial. Finalmente cerramos todo con el comando end y ploteamos su gráfica con el botón run. Y como se mira o como se puede llegar a observar en la imagen, la gráfica de la EDO de segundo orden nos mostrará que es una cóncava hacia arriba, como podemos ver, que va desde 0 a 120. Y eso sería todo, y doy paso a mi compañero Marco. Buenas noches. En esta ocasión ustedes pueden observar el resultado de nuestro App Designer. Para ello hemos decidido usar un cuadro de texto, que es el que se encuentra aquí, un cuadro de imagen, dos capturadoras de valores, un drop-down, un botón, y en este caso lo llamamos calcular, y tres axes, que es porque decidimos mostrar las tres gráficas al mismo tiempo. El tema de la programación del App Designer, bueno, el proceso primero fue realizar los scripts que ya mencionaron mis compañeros, el analítico, el Euler y el de Runcuta. Y para la programación del App Designer, primero es fundamental empezar por el dropdown. Y es importante mencionar que la variable que usemos, que es la que va a capturar los valores que van a ser elegidos en el dropdown, tiene que ser de tipo global, porque de esta manera nos aseguramos de que vaya a compilar nuestro trabajo. Después simplemente tenemos que capturar los valores que serían de la longitud y del peso, y en la parte inferior es simplemente ingresar los datos de entrada que eran el E y el I y el resto. Usamos el comando switch porque, bueno, son tres casos, Euler, Analítica y Runcuta, y en estos casos, en el case Euler, por ejemplo, es simplemente copiar el mismo script ya realizado con anterioridad, igual para el analítico e igual para el Runcuta. Sin embargo, hay un paso adicional que es el plot. Y en este caso tenemos que tener en cuenta que tenemos que agregar el dominio. Y en este caso sería UI access porque representa el dominio de los espacios para la gráfica que hemos determinado. Es un UI access diferente para cada uno porque decidimos mostrar las gráficas por separado para que se puedan apreciar mejor. Y bueno, este es el resultado como se lo mencioné. Asimismo, este es el resultado para nuestro ejercicio en específico. Sin embargo, si se desease hacer un App Designer en general, por ejemplo, lo único que se tendría que cambiar es que se tendría que agregar dos capturadores más de valores en el cual se capture el E, que es el módulo de elasticidad, que depende del material de la viga. Y en segundo lugar, se tendría que agregar un capturador que capture la inercia, que depende de la sección transversal de la viga. Y aquí simplemente cambiaría que a la hora de tomar los datos tendríamos que agregar esos dos datos. En conclusión, llegamos a que en sí la programación como tal, en este caso para MATLAB, nos permite desarrollar de manera eficiente y en un corto periodo de tiempo problemas en la ingeniería como tal, y a su vez también es importante mencionar que los métodos de Euler y Runcuta son simplemente aproximaciones. Como pueden observar en esta imagen, la gráfica azul, como dice la ley, perdón, la gráfica verde, como menciona la leyenda, es la exacta, en este caso la analítica, y la azul es la de Runcuta. No se observa si bien la gráfica roja, porque bueno, son o sea, se están sobreponiendo una sobre la otra, pero para ello iremos al código y vamos a elegir un paso un poco más grande. Y de esta forma se ve la gráfica, que sí cumple. Son dos gráficas, que el Euler y Runcuta que están muy juntas, y la analítica, ¿no? La gráfica es de esta manera porque es un paso muy grande y por eso no es muy preciso. Y respecto al App Designer es este de aquí, y lo vamos a correr. Y en nuestro caso tenía que ser el ejercicio de 120 pulgadas y era 0,0.8 la fuerza. El analítico, en el Euler, en el Runcuta, y esa es la respuesta. A su vez también, el ejercicio no solo es para esos valores, sino en general, por ejemplo, un número cualquiera, no sé, 600 pulgadas y una fuerza de 12, por ejemplo. En este caso el Euler va a demorar un poco por las iteraciones, ya que son 0,5 pasos, entonces demora un poco, pero lo llega a realizar. Ahí está, y el Runcuta es más rápido. Y claramente se puede observar en esta imagen que los valores son muy precisos o cercanos. Estos son los valores para este valor en específico. Muchas gracias.
Ok, listo. Se terminó, ¿verdad? Profesora, una pregunta. Dime, Renato. Aún no hemos visto el tema de la TA2. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué, se presenta el miércoles o cómo? ¿O para cuándo sería? Sí, para el miércoles. Ya. No, el lunes, les toca a ustedes, creo. No, es que no sabemos, pues no nos ha dicho nada. Solo nos dijo semana 9, pero no nos dijo cuándo. Miércoles, Ya creo, el lunes, profesora. el lunes, el lunes, el lunes. No. Miércoles, pues, profesora. Estamos muertos. Lunes, está bien, ya mucho plazo, o sea. Trabajas el domingo. ¿Qué voy a hacer el lunes? Tampoco quiero hacer clases.